Amistad de Puebla presenta. Pues buenos días, ¿cómo está la familia de Dios? Bien, los voy a invitar a que nos pongamos de pie y si, ¿por qué no los que están a lo mejor de este lado nos acercamos un poquito acá? Los que están de este lado nos acercamos un poquito acá, los de allá atrás se vienen un poquito aquí adelante. Yo veo que cada domingo nuestra pastora Ruth les dice, entonces hoy ya están facilitos, ¿verdad? Ya van a ser obedientes a esto. Pero en serio, yo aún hablo por Expande. No sé cuántos han visto la transmisión de este curso, pero a veces se ve bien vacía esta parte. Y vamos a reunirnos para que nos veamos como una familia. Y vamos a empezar orando, ¿ok? ¿Cuántos están listos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Solamente dice, Espíritu Santo, aquí estamos. Te pedimos que tú sigas haciendo lo que solamente tú sabes hacer. Guíanos a toda la verdad. En esta hora, Dios, yo pido que nosotros como iglesia, Señor, nos des el entendimiento para conocer y comprender las realidades espirituales que en esta hora tú has preparado. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para verte a ti, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz y que abras nuestros espíritus, Señor, para conectarnos con tu espíritu. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, sigue obrando, sigue despertando corazones, sigue despertando nuestros espíritus, sigue llevándonos a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues puedes tomar tu lugar, por favor. Pues los pastores me pidieron que en esta hora pudiera dar la clase de salvos. Yo no sé cuántos están siendo ministrados, enseñados por parte del Espíritu Santo a través de este material, pero más que un material es conocer nuestra realidad. Esta es tu identidad. Tú eres salvo por Cristo Jesús. Entonces es como conocer cuál es tu biografía, ahora a dónde es que perteneces. Has sido salvo por precio de sangre, has sido salvo por un sacrificio. Y el día de hoy vamos a adentrarnos un poquito en el capítulo 6, en la página 101. Nuestra pastora Ruth hace 8 días empezó un poquito a hablar acerca de este capítulo, pero solamente lo mencionó por algunos minutos. Y hoy vamos a adentrarnos, vamos a ir un poquito más profundo en lo que es la propiciación. Capítulo 6, página 101, y el tema es propiciación. A ver, di conmigo propiciación. Propiciación. Y ahí abajito viene entre comillas el mensaje principal de lo que es la propiciación, que dice, siendo salvos de su ira. Dilo conmigo, siendo salvos de su ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. ¿Sabes que Dios también tiene ira? Sí, hoy lo vamos a descubrir y vamos a hablar un poquito de eso, pero la propiciación y que esto te vaya cayendo, porque de esto se va a tratar toda esta clase. El que tú y yo hemos sido salvos de su ira, siendo salvos de su ira. Y ahí en la página 102, vamos a dar la vuelta a la primera página, y dice ahí, en Cristo. Todo se trata, sabes, de estar en Cristo. Qué padre que vienes los domingos, qué padre que vienes a Amistad de Puebla, qué padre que estás en este curso. Pero todo lo que hacemos, si tú no estás en Cristo, de nada sirve. Podemos estar en Amistad de Puebla, podemos estar en el cristianismo, podemos estar en el ministerio de alabanza y podemos estar completamente separados de Cristo. Pero el punto de todo esto es que no solamente es que estés en una iglesia, que qué padre que estás aquí en la iglesia junto con la familia de Dios, qué padre que estás en un ministerio, qué padre que estás en el curso de Amistad de Puebla, qué padre que estás aquí en una reunión de Amistad de Puebla, pero lo más importante es qué padre que estás en Cristo. Es lo mejor que te puede pasar, estar en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en esta mañana? Porque eso es lo mejor que nos puede pasar, estar en Cristo. Y vamos a leer solamente para adentrarnos, porque de esto se trata todo lo que vamos a ver, de estar en Cristo y la realidad de lo que implica estar en Cristo. Y aquí en esta página 102 vienen varios versículos que vamos a leerlos bien rápido. 2 Corintios 5, 17. Todos los versículos vienen ahí con letras rojo vino y vamos a ir leyendo uno por uno. Y léelo conmigo. El primero dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora cuando diga en Cristo lo vamos a gritar así bien fuerte, como declarando nuestra realidad. Otra vez dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Abajito viene Romanos 8:1 que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Hay para quiénes? Para los que están en Cristo. En Cristo, no en Amistad de Puebla, no en una nueva religión, sino en Cristo, en la realidad de Cristo. Y abajito dice Filipenses 4:13, que yo sé que conoces muy bien este versículo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, vamos a leerlo un poquito más fuerte. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. En Cristo. Dice aquí abajito: en la vida tendremos muchas tormentas y retos a conquistar, y lo haremos no con Cristo. Escucha esto, porque a veces agarramos a Cristo como un accesorio, como un amuleto, ¿verdad? Ya tengo a Cristo. Entonces dice aquí: no vas a enfrentar estos retos y estas tormentas no con Cristo, no junto a Cristo, sino que todo lo podremos en Cristo. Cristo no es un amuleto. Cristo no es un accesorio. Cristo no es algo que tomas para que te vaya bien, ¿verdad? Y ahí lo traes, y traes a lo mejor la imagen de Cristo ahí en tu cartera, lo pones ahí en tu casa para que se vea muy bonito. Eso de nada nos sirve si no estamos en Cristo, sumergidos, injertados en la realidad de nuestro Salvador, en la realidad de quién es Cristo y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dice ahí en la página 103: la prueba y el poder del cristiano no es un credo, sino un carácter transformador en Cristo por la gracia de Dios. ¿Sabes lo que es un credo? Es un conjunto de enunciados en los cuales tú estás estableciendo en lo cual tú crees. Por ejemplo, hoy, de hecho, cantamos una canción. ¿Cuántos estuvieron en la primera reunión? Los que no, en la segunda reunión. La última canción que cantamos, de hecho, se llama El Credo. Porque lo que estamos diciendo: creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo nuestro Rey, creo en el Espíritu Santo, creo en que resucitaremos y en gloria, y todo es yo creo. Y esa es una declaración. Aún si tú conoces esta canción, está sacada de algo que a lo mejor tú conoces de hace mucho tiempo, un escrito muy famoso que se llama El Credo. ¿Cuántos han escuchado, leído, o a lo mejor si tú vienes de un trasfondo a lo mejor religioso, conoces eso de lo que es el credo? Pero sabes, dice aquí: la prueba y el poder del cristiano no es un credo. Es decir, de nada te sirve decir: yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Padre, yo creo que resucitaremos, si esto no es una realidad. Dice, porque no solamente se trata de creer en algo, se trata de estar dentro de eso en lo cual creemos, porque eso es lo que nos va a transformar. Tú puedes decir, y hay muchas personas aquí afuera que si tú te las encuentras y le dices: oye, ¿tú crees en Jesús? Te dices: yo creo que hay un Dios, yo creo que existe Jesús. Pero la diferencia es: ¿están en Dios? ¿Están en Cristo? ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en Cristo o estás en Cristo? Que también cuando tú estás en Cristo, eso te lleva a una declaración de decir: yo creo en Cristo, ¿verdad? Yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en mi Padre. Pero asegúrate de que no solamente sean palabras huecas, sino que sea una realidad de lo cual tú estás viviendo. Creemos en Cristo porque estamos en Cristo y estamos en todo lo que Él ha hecho, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, y ahora por eso experimentados, de tal forma que ya no vivimos nosotros, sino que ahora ¿qué? Cristo vive a través de nosotros. Esa es nuestra nueva realidad. Dice aquí, me gustó mucho esta anotación de W. Russell Maltby. Dice: Jesús prometió a sus discípulos 3 cosas: que serían totalmente sin temor, que serían absurdamente felices y que se meterían en muchos problemas. Eso fue lo que Jesús les prometió a sus discípulos. Cuando les dijo: síganme, Él les estaba prometiendo estas 3 cosas. Ustedes serían totalmente sin temor, serían absurdamente felices y a lo mejor se van a meter en muchos problemas. A lo mejor tú me dices: pues creo que yo solo estoy viviendo el meterme en muchos problemas. Pero quiero decirte, la realidad de estar en Cristo es una realidad de vivir sin temor. Sin temor. Si Jesús te ha dicho: sígueme, porque yo creo que si tú estás en este lugar es porque tú estás respondiendo a la voz de Jesús que te ha dicho: sígueme, quiero que seas mío, quiero que seas mi discípulo.
Y aún en esa voz que te está llamando está la misma voz que te está capacitando para cumplir su llamado. Y tú a lo mejor ves al frente, pero es que esto es mucho, yo no puedo. Claro que tú no puedes, pero Cristo en ti sí puede. El Espíritu Santo obrando y operando a través de ti, claro que puede. A lo mejor tú eres una persona temerosa, ¿sabes? Y el que yo esté aquí al frente es la obra del Espíritu Santo, es la obra de gracia en mí. Yo era una persona que no me podía acercar a un micrófono, me daba pena hablar en público. Pero dice aquí que aquellos que siguen a Jesús, la promesa es que ustedes van a vivir totalmente sin temor. Y yo quiero vivir de esa forma, yo quiero vivir de esa manera. Así que yo quiero decirte aún en esta mañana, si el temor te ha detenido de cumplir el llamado de Dios, aléjate de ahí, déjalo, suéltalo, porque no más. El Espíritu Santo aún te está capacitando para ir más allá de lo que tú eres y más allá de lo que tú piensas. Dice que serían absurdamente felices. ¿Cuántos felices hay aquí? A ver, absurdamente, o sea, habla de algo absurdo, loco, ¿verdad? Extremo. Me encanta el lema de niños, ¿verdad? Que es adoradores extremos, porque cuando tú conoces a Jesús, lo que tú haces tiene que ser algo extremo, absurdo, ¿verdad? Loco. Entonces, eso es cuando tú sigues a Jesús, no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar así calladito, ¿verdad? Porque la felicidad interna, lo que Dios produce adentro de ti, tiene que salir y expresarse. Y por eso cantamos, no puedo callar, no puedo parar, porque has conocido a Jesús. Y dice que se meterían en muchos problemas, pero la promesa es, a lo mejor vas a tener muchas aflicciones, muchos problemas, pero mayor es Jesús, mayor es el que está con nosotros. Y si tú estás en Cristo, ya no peleas tú esos problemas, ya no peleas solo esas batallas, sino que ahora Cristo los pelea por ti. Amén. Entonces, esta es la realidad. Y ahora, estar en Cristo, ya vimos que es todo esto, pero también estar en Cristo es vivir la realidad y experimentar la realidad de lo que es la propiciación. Y vamos a adentrarnos un poquito en lo que es esta palabra, leyendo Romanos 3:23 al 25, que viene ahí de hecho en tu libro, y vamos a ir desmenuzando parte por parte. Vamos a leerlo primero todos juntos bien fuerte. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta es nuestra realidad. Dice ahí, en Cristo Jesús, mediante la redención. Pero empieza a decir, y vamos a ir viendo poco a poco la primera parte de este versículo, y lo ves ahí al final de la página 103. La primera parte es por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Dice aquí, por cuanto algunos pecaron, por cuanto los judíos pecaron, ¿no? Por cuanto los musulmanes pecaron. Dice, por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron. Y todos es todos. Entonces, todos los que estamos aquí nacemos en una naturaleza pecaminosa. Dice aquí, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Dice, habla en un tiempo presente. Dice, por cuanto todos pecaron, esa es la realidad. Todos están destituidos ahora, en el presente. Hoy están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Sabes? Todo esto se trata de conectarnos con la gloria de Dios. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, si tú has leído Génesis, sabes un poquito, ¿verdad? El plan perfecto de parte de Dios para Adán y Eva era vivir en completa armonía con ellos. Es decir, ellos tenían libre acceso a la gloria de Dios, caminaban con Dios, se comunicaban con Dios, platicaban con Dios, estaban viendo cara a cara a Dios, estaban ahí en el jardín, ¿verdad? Disfrutando de la gloria de Dios. Pero vino el pecado, vino la desobediencia, y a partir de ahí entonces este plan se interrumpió por el pecado. Y entonces ahora hubo una separación entre la gloria de Dios y la humanidad. Lo que antes era libre acceso, ¿verdad? Con Adán y Eva,
De pronto vino el pecado y entonces hubo una separación. Es lo que trae el pecado, una separación, una intervención, una irrupción entre la gloria de Dios y la humanidad. Por eso dice aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados, están alejados de la gloria de Dios. Tú y yo ahora, sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no tenemos la capacidad de conectarnos con la gloria de Dios, no tenemos la capacidad de relacionarnos con la gloria de Dios. Es más, no podemos hacerlo porque hay una separación por tu pecado y por mi pecado, por lo que hizo Adán. Y quiero que vayas conmigo para que entiendas un poquito a esto, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque tú a lo mejor dices, no, pero es que yo sí soy bueno, no me porto tan mal, no soy tan pecador. Y dice aquí Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Como el pecado entró al mundo por un hombre, y tú dices, ay, qué culpa, ¿verdad? Nosotros, pues ese Adán fue el que se equivocó, entonces ¿por qué yo estoy padeciendo esto que hizo Adán? Yo estaba como meditando en eso y dije, Rubicel, si tú hubieras tenido la oportunidad, tú lo hubieras hecho peor que Adán, yo creo. Si tú hubieras tenido la oportunidad ahí en el huerto, lo hubieras hecho peor que a lo mejor Adán y a Eva. Entonces, si lo hizo Adán y eso viene acarreando nuestra naturaleza pecaminosa, es porque íbamos para allá, separados completamente de Dios, porque no estaba en nosotros la capacidad de conectarnos. Entonces por eso vino el pecado y ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso hablaba un poquito la pastora hace 8 días y es parte del dibujito que viene ahí en la primera página de este capítulo, que vemos el arca del pacto. ¿Tú sabes dónde estaba el arca del pacto? Estaba en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Y en qué parte del tabernáculo estaba? En el tabernáculo de Moisés. ¿En qué parte del tabernáculo estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo, ¿ok? Es decir, en el lugar donde solamente podía entrar una persona. ¿Qué persona era? El sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces entraba este sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año. Y cuando en el huerto del Edén, quiero que veamos un poquito cómo es la historia o cómo vemos nuestra relación con la gloria de Dios. Porque en el huerto del Edén teníamos libre acceso a la gloria de Dios. Vino el pecado y entonces hubo una separación. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su corazón siempre ha estado en relacionarse con la humanidad. Entonces por eso estableció un lugar en el cual Él se iba a comunicar con su pueblo y estableció el tabernáculo de Moisés y puso ahí en el lugar santísimo esta arca del pacto. Pero no todos podían tener acceso a la gloria de Dios. Solamente una persona una vez al año, el sumo sacerdote. Y había algo que separaba a las personas normales, ¿verdad? El pueblo, con aquel que tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo. Había algo que separaba a todo el pueblo con la gloria de Dios. Y eso había un velo. Tú sabes que había un velo que separaba el lugar santo aún del lugar santísimo, que ni siquiera en el lugar santo podían entrar todos. Pero este velo aún era un recordatorio para que el pueblo entendiera que se necesitaba pagar un precio para tener acceso a la gloria de Dios. No era tan fácil. Cuando tú y yo venimos a una reunión como esta, ¿verdad? En la mañana y disfrutamos de la gloria de Dios, disfrutamos de la presencia de Dios, es gracias a que estamos en Cristo y lo que Cristo ha hecho. Pero quiero que puedas dimensionar que esto es un privilegio que antes ni siquiera el pueblo de Israel tenía y ellos tenían que tener presente. Hay un velo que nos separa porque no podemos tener acceso a la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados de la gloria de Dios. ¿Sabes que este velo aún, dicen algunos estudiosos, que medía aproximadamente 10 centímetros de ancho, de grosor, el velo? Y aún dicen que si hubieran puesto, por ejemplo, a 2 caballos así con mucha fuerza, uno agarrando un lado del velo y el otro así, y los lanzaran a toda velocidad, ni siquiera así se hubiera podido romper de tan grueso y fuerte que era este velo. El pueblo tenía que entender que no era cualquier cosa estar delante de la gloria de Dios, tener acceso a la gloria de Dios. Pero hubo alguien que vino, murió en una cruz, pagó el precio, derramó su sangre y rasgó el velo, para que ahora tú y yo podamos tener acceso a la gloria de Dios.
acceso a la gloria de Dios. Y de esto se trata lo que es la propiciación. Y vamos a estudiar, dice, por cuanto todos pecaron, te está diciendo ahí tu condición, para que no pienses que tú eres mejor o más bueno o mayor que cualquier otro. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Tenemos que entender que si es que hoy somos justificados, ¿qué quiere decir justificados? Declarados justos. Eso es ser justificado. Tú tenías un veredicto que te decía, tú eres culpable, tú estás separado de mi gloria, tú estás destituido de mi gloria, tú no puedes acercarte a mí. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos habla de un favor inmerecido, algo que no merecemos, pero que solamente lo recibimos porque Dios así lo quiso. Pero es algo gratuito, es decir, tú y yo no podemos hacer cosas para ganarnos ahora el favor de estar conectados con la gloria de Dios. Es algo que Cristo ya hizo. Por eso nos conviene estar en Cristo, porque ahora disfrutamos de todo lo que ya Cristo hizo. Si no estás en Cristo, por eso es que hay una tendencia a la religión. ¿Qué es la religión? El querer hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Y a veces aún viniendo aquí a Amistad de Puebla, estando en un ministerio, ya siendo parte de una comunidad cristiana, pensamos que tenemos o que podemos hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Entonces por eso aún no, pues entro a un ministerio porque así Dios me va a querer más, así Dios me va a amar más. Y cuando la riegas, caes en algún pecado, tu tendencia es, no, ahora sí, 1 hora completa de leer la Biblia, ¿verdad? Pero sin parar, intercesión y ayuno, para que mis pecados sean perdonados. ¿Sabes? Eso no es lo que te limpia. Lo que te limpia es la sangre que salió de nuestro Cordero inmolado, Jesucristo. Y es lo que nos limpia. Y por lo cuanto Él ya lo hizo todo, ahora tú y yo lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Él ya hizo, en que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Y esto habla también de un tiempo presente, así como fuimos destituidos, somos destituidos de la gloria de Dios, también nos está hablando siendo justificados gratuitamente. Siguen siendo justificados, tú sigues siendo declarado justo. Esta es una realidad, ¿sabes? Si realmente estás en Cristo, el que tú peques, en que tú la riegues, no el que practiques el pecado, no estoy hablando, porque si practicas el pecado, entonces aguas, ahí a lo mejor tienes que ver si realmente estás en Cristo. Pero de pronto, ¿verdad? La regamos, caemos. Y la condición de estar justificados no es algo que depende de qué tan bien o qué tan mal te portes. La condición de ser justificados depende en lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. Y tú sigues siendo justificado. Aunque la riegues, Jesús en ti y tú en Él, el Padre te ve y ve a Cristo perfecto, justo, santo, amado, inocente. Pero si estás en Cristo, por eso estar en Cristo es lo mejor que nos puede pasar, porque disfrutamos de todo lo que Cristo ha hecho. Dice ahí, gratuitamente por su gracia, nos deja claro que no es por nuestros méritos, es el mérito de Jesucristo, que da este regalo para que seamos justificados. Qué emocionante declaración. ¿Esto te emociona? El que no es nuestro mérito, porque si no, por nuestro mérito, una y otra vez nos declararían culpables. Pero por cuanto creemos en el mérito de Jesucristo, ahora somos declarados inocentes. Y dice, no es por nuestras propias buenas acciones, no es por obras, es gratuitamente, solo por su gracia. Es decir, por los méritos de Jesucristo, que son contados como los nuestros por la fe en Él. Por los méritos de Jesucristo, que son contados como los nuestros por la fe en Él. ¿Sabes? Esto es una realidad inmensa, porque ¿cuántos, quiero preguntar esto, cuántos santos hay aquí?
como que dudamos, no, pero es que te acordaste inmediatamente de cómo te enojaste en la mañana, te acordaste de cómo te peleaste con el esposo ayer, ¿verdad? Y como que dudas. Si estás en Cristo, si estás en aquel que es santo, ahora tú eres santo como Él es santo. Y no es algo que se acaba, no es algo que tiene caducidad, es algo que sigue. Su sacrificio, su sangre sigue estando igual de caliente que cuando salió en esa cruz hace 2000 años. Y su sangre sigue siendo igual de efectiva, igual de eficaz. Así cuando sale la sangre, la verdad no sé si la sangre, algún doctor sabe, tiene alguna temperatura, pero yo creo que ha de estar caliente, ¿verdad? Porque si no, por eso dicen, cuando un muerto está, lo tocas y está frío. Entonces la sangre tiene que estar caliente. ¿Sabes? La sangre de Jesús sigue estando caliente y es eficaz para borrar tus pecados y lavar todas tus culpas. Esa es la propiciación. Esa es la propiciación. Por eso aquí dice, qué emocionante declaración. ¿Te emociona el saber esto? Dale un fuerte aplauso a Jesús y aún celebra esta realidad. Y si tú dices, pero es que la sigo regando, es que sigo fallando, quiero decirte, Dios siempre santifica a aquellos que justifica. Dios siempre santifica a aquellos que justifica. Si Él te ha justificado, ahora Él te está santificando. Estamos siendo perfeccionados hasta el día en que Él venga. Entonces por eso no hay pretextos de, pero es que la volví a regar, ¿verdad? Y le caes y caes. No, porque si tú realmente estás en Cristo y has sido justificado por Él, entonces tu proceso de santificación cada vez es mayor y mayor y vas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ya no te vence el pecado, ya no te gobierna el pecado. De pronto, ¿a cuántos les ha pasado cosas con las cuales antes batallabas? Te das cuenta y dices, ya esto ya no me gobierna. Ya no reaccioné de esta forma, ya no soy atraído a esto, porque Dios al que justifica, lo santifica. Así que déjate santificar. No es algo, ni siquiera la santificación, la santidad, es algo que tú y yo podamos hacer. Es algo que Dios hace por medio de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene y nos empodera para caminar en esta vida de Cristo. ¿Sabes? El Espíritu Santo no viene a hacerte un buen cristiano. El Espíritu Santo viene a hacernos cristianos, porque es la única forma de poder ser cristianos, hijos de Dios, parecidos a Cristo, seguidores de Cristo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Pero por cuanto el Espíritu Santo está en ti, ya existe la capacidad de caminar en esta santidad. Dice aquí, vamos a leer un poquito, dice, Cristo Jesús murió para proveer redención, lo que significa que murió para pagar el precio requerido y así rescatar al pecador, y así rescatar a Rubicel, y así rescatar a José, y así rescatar a María, y así rescatar a todos los que estamos aquí. Tú y yo hemos sido rescatados por Cristo Jesús. Siguiendo en este pasaje de Romanos 3, ahí viene otra porción, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí vamos a ver lo que es la palabra propiciación. Dice, a través de la iniciativa de Dios y el amor sacrificial de Cristo, somos restaurados a una relación con Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, leíamos, ¿verdad? Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, ahora a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, dice, ahora somos restaurados a una relación con Dios. Ahora somos restaurados a tener una relación con la gloria de Dios. Lo que antes había un velo que nos separaba, vino Jesús, abrió el velo, rasgó el velo, abrió el camino, y ahora tú y yo somos restaurados a una relación con la gloria de Dios, a una relación con Jesús, a una relación con el Espíritu Santo, a una relación con nuestro Padre, sin el temor de ser desechados, sin el temor de caer muertos por nuestra maldad, porque ahora el Padre no nos está viendo a nosotros, porque si estamos en Cristo, ahora el Padre está viendo a su Hijo, a Jesús, aquel que fue obediente en todo, aquel que no pecó, aquel que fue santo. Y toda esa santidad, esa perfección, quiero darte una buena noticia, ahora está en ti. Toda esa santidad y perfección, que digas, no soy perfecto,
toda esa santidad y perfección, si tú estás en Cristo, ahora está en ti. Como que muchos como que no se la creen, pero yo pido al Espíritu Santo que nos convenza de esto, pero porque es una realidad. Una vez y para siempre fue suficiente el sacrificio que se presentó para encontrar propiciación. Y vamos a leer ahí en la página 105 un poquito más de lo que es propiciación. Dice: propiciación quiere decir apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. En el corazón del Evangelio yace la idea de que si Cristo no hubiese tomado sobre sí la ira de Dios que la humanidad en pecado merecía, ella todavía pendería sobre nosotros. ¿Quién mató a Jesús? Muchos, por ejemplo, a lo mejor piensan, no, los judíos, esos judíos que se revelan, los fariseos, los religiosos. A lo mejor tú piensas que mataste a Jesús, ¿verdad? Y a veces el otro día estaba escuchando una canción que por ahí decía algo así como bien así de que te hace sentir así, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera arrojado las piedras, pero yo también estaba ahí arrojando las piedras. Pero quiero que te des cuenta que sí, la humanidad estaba siendo usada por Dios, por el Padre, porque el Padre mismo mató a su Hijo. El Padre mismo sacrificó a Jesús. No fueron los judíos, no fue la humanidad, no fueron los religiosos, no fuimos ni tú ni yo, fue el Padre. Porque toda la ira del Padre en contra del pecado y la maldad de la humanidad tenía que ser desbordada sobre alguien. Tú y yo merecíamos ese castigo. Tú y yo merecíamos el desbordamiento de esa ira. Pero en el plan perfecto de Dios mandó a su Hijo y sobre Él desbordó y descargó toda su ira. Imagínate el Dios creador del cielo y la tierra, el poder, quiero que piensen en el poder infinito de Dios al crear el universo. Ahora piensa en el poder infinito de este Dios en ira. No estamos hablando de cualquier cosa. Por eso cuando tú ves ahí a Jesús, ¿verdad? Y lo ves bien romántico y en la cruz, quiero que pienses que ahí Él estaba sufriendo. Sobre Él se estaba descargando toda la ira de su Padre. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz hubo un momento en el que dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque hubo una separación. El Padre no podía tener contacto con el pecado de la humanidad. Por eso dice aún la palabra, dice que al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Él no conoció pecado, Él no pecó, Él no fue un pecador, pero por nosotros se hizo pecado. Y sabes, a veces lo vemos de una forma muy romántica, así como, sí, pues cargó las culpas ahí en la cruz. No, Él, Jesús, ahí en la cruz, Él se hizo adulterio, Él se hizo fornicación, Él se hizo mentira, Él se hizo religión, Él se hizo homicidio, cualquier pecado así, el más fuerte y depravado que tú puedas pensar, Jesús se hizo pecado. Y por eso es que cuando Jesús estaba ahí en esa condición de pecado, hubo una separación entre el Padre y Él, porque el Padre no podía tener contacto con el pecado, el Padre no puede tener contacto con la maldad, y hubo una separación porque en ese momento vino toda la ira sobre Él, y entonces Jesús murió, pero por cuanto Él era justo, por cuanto Él fue el único que podía pagar el precio, el único que podía apaciguar la ira de su Padre, porque aunque tú y yo hubiéramos estado en esa cruz, no hubiera sido suficiente. Nuestro sacrificio no hubiera sido suficiente. Tu perfección, mi perfección, a veces nos creemos muy perfectos, pero quiero decir, no alcanzaba el límite, no alcanzaba el estándar, el parámetro de lo que el Padre requería. Por eso es que el Padre mismo, en forma de Hijo, vino a esta tierra
para cumplir con el estándar de la justicia que Él demandaba, y de esa forma fuera la única forma en la cual su ira fuera apaciguada. Cristo recibió la ira de Dios por nuestros pecados y ahora la aleja de nosotros. Estaba leyendo un comentario y quiero que escuches esto. Dice: propiciación es convertir la ira en favor divino. Eso es lo que es propiciación. Convertir fue lo que hizo Jesús. Convirtió toda la ira del Padre que tú y yo merecíamos ahora en un favor divino para ti. Y ahora, en lugar de que tú y yo recibamos la ira del Padre que merecíamos, el justo castigo, porque dice la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Merecíamos la muerte, merecíamos estar destituidos, separados, alejados de Dios, pero ahora Cristo vino, se puso en nuestro lugar y entonces convierte toda esa ira del Padre y nos las da ahora convertida en un favor divino, inmerecido, ilimitado. Por eso es que ahora tú y yo disfrutamos de las bendiciones de nuestro Padre y no somos consumidos cuando la regamos, cuando pecamos, porque ya hubo alguien que se puso en nuestro lugar, que pagó el precio y convirtió toda esa ira, todo ese castigo, toda esa maldición en bendición para tu vida. Ahora tú eres bendito, 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 gracias a Cristo Jesús. Si estás en Cristo, tú ya no recibes maldición del Padre, ahora recibes bendición, bendición, vida eterna, vida en abundancia. Eso es lo que hace la propiciación, es lo que es la propiciación. Dice ahí más adelante, vamos a leer, dice, siguiendo con este pasaje de Romanos 3, dice: para manifestar todo esto que hizo, todo esto tuvo un propósito. ¿Para manifestar qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabes que aún lo que estaba en juego en la cruz no era ni siquiera el que tú y yo ahora tengamos esta vida de bendición que por gracia ahora recibimos? No era ni siquiera que tú y yo tuviéramos una vida feliz. Todo lo que Cristo y el Padre hizo aún era por honor y amor a lo que Él mismo es. ¿Por qué? Porque dice aquí que había dejado pasar, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, hubo toda una historia de pecados pasados que aún la humanidad fue acumulando, y que Dios no venía así como vino una vez con el diluvio y destruyó a la humanidad. Él aún prometió que no lo iba a volver a hacer de esa forma, pero Él, a pesar de que la maldad de la humanidad se multiplicaba, Él no vino a consumirlos, Él no vino a castigarlos, sino que dice aquí que pasó por alto, pasó por alto. Entonces muchos, aún comentarios decían, podemos pensar que entonces ¿qué pasaba con Dios? ¿No le importaba? ¿Se hacía de la vista gorda? ¿Sabes? Dios no se hace de la vista gorda. A veces hacemos cosas y no, Dios ni cuenta se dio. Claro que se dio cuenta, pero se da más cuenta de lo que Cristo ya hizo, y por eso es que no toma en cuenta tus pecados, porque toma en cuenta la perfección de Jesús. Pero entonces en todo ese tiempo a veces pensábamos, ¿verdad? Todos los pecados que la humanidad acumuló. ¿Y qué pasó? No vino castigo de parte de Dios, porque Dios estaba esperando el tiempo en el cual iba a enviar a Jesús, en el cual iba a manifestar su justicia. Y lo iba a hacer en la única forma en la que toda la humanidad conociera que Él es justo y a la vez el que justifica. Solo hay uno que es justo y solo hay uno que justifica. Y eso era lo que quería enseñarnos, lo que quería enseñar a la humanidad. Por eso dice aquí, para manifestar su justicia. ¿Sabes? Jesús murió en una cruz para manifestar la justicia de Dios. Jesús derramó su sangre para manifestar la justicia de Dios. De esa forma Dios decía, yo no soy injusto, no es que dejo pasar estos pecados, no es que no me doy cuenta, no, al contrario, porque voy a manifestar mi justicia en el tiempo establecido. Estoy esperando
Estoy esperando para que ustedes puedan ver con todo su esplendor la manifestación de mi justicia. Cuando vemos que Dios pasó por alto los pecados, no es que Dios sea injusto para no castigar a los malvados. Más bien podemos decir que Dios es tan bueno y lleno de misericordia que en su misericordia esperó el momento oportuno para manifestar su justicia. No es que Dios sea injusto, es que Dios es bueno. Si Dios aún, y tal vez esto aún aplica, si Dios está pasando por alto algunos pecados en tu vida, no es que Él no se dé cuenta, es que Él es bueno y Él quiere llevarte al arrepentimiento. Porque va a llegar un momento en que a lo mejor ya no va a haber, dice ahí que va a llegar el momento donde van a clamar, van a pedir ayuda y ya no, se terminó ese tiempo. Pero ahorita que disfrutamos este tiempo de gracia, este tiempo donde podemos disfrutar lo que Cristo ha hecho, es tiempo de correr a salvación, es tiempo de correr a Jesús, es tiempo de correr a nuestro Salvador y decir: ayúdame, sálvame, porque eres el único que lo puede hacer. Él es bueno para manifestar su justicia. Y vamos a terminar, no pudimos terminar con todo, pero solamente que puedas entender esto. Y vamos a terminar cantando algo. Tú conoces esta canción porque la hemos cantado aquí. Pero solo quiero que, aunque en Dios hay ira, lo vemos porque aún sobre Jesús fue descargada toda esa ira. Quiero que al ver todo este cuadro de lo cual hemos estado hablando, no quedes así todo espantado, ¿verdad? Entonces ya estás viendo, si la riegas ahí, el castigo del Dios airado sobre ti. No, porque gracias a Jesús ya no recibes ese castigo. Pero aún que veas, aún mientras tú vas a valorar más tu salvación, mientras entiendas todo esto que hemos hablado. Dentro de este Dios lleno de ira, este es el mismo Dios lleno de amor, que por amor descargó su ira sobre su Hijo y no sobre ti ni sobre mí. Por amor. Esta no es la historia, que sí, no es la historia de un Dios lleno de ira, más bien es la historia de un Dios lleno de amor. Lleno de amor. Que se puso en nuestro lugar, que tomó nuestro castigo, que tomó nuestra maldición, para que ahora ya no seamos destituidos ni separados de la gloria de Dios, sino que ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, libre acceso a Dios. Tú puedes relacionarte con Dios cara a cara, sin ningún impedimento, sin ninguna separación. ¿Le das gracias a Dios por esto? ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie. ¿Y por qué no levantas tus manos? Y vamos a escuchar esta canción. Si tú la sabes, creo que la van a poner en la letra, que la vayamos cantando, pero escucha aún, deja que el mensaje sea una realidad para ti. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Y soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Gracias, Jesús. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey.
y dices, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Gracias, Jesús, gracias. Gracias. Y ahora míralo a Él y di esto. Miraré tu cruz, yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz, yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Dile, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. Esta es nuestra realidad, esta es tu realidad. Puedes darle un fuerte aplauso a Jesús por esto. Y de gracia en gracia iremos. Amén. Amén. Pues que Dios te bendiga. Ahora estamos en Cristo. Di conmigo, en Cristo. En Cristo. Que tengas un excelente domingo. Nos vemos en la segunda reunión.